Pues buenas tardes y bienvenidos. Vamos a comenzar con la mesa 12, ritos y géneros, interpretaciones. Para comenzar vamos a dar la palabra a Margarita Valdovinos, que nos va a presentar el tema de tradiciones rituales y arte verbal de cara al nuevo milenio, el estudio diacrónico de los cantos rituales Nayeri. Por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en vez de irse a comer. Estoy muy contenta de participar por primera vez en las jornadas filológicas y voy a exponer brevemente ciertos aspectos de mi trabajo. Lo que voy a hacer es tratar de hacer como un hilo conductor a partir del análisis comparativo de dos corpora con los que he trabajado desde una perspectiva filológica y diacrónica. Entonces, bueno, para empezar, quiero un poco presentar estos dos corpora que he analizado. En primer lugar, he trabajado sobre los textos que recopiló Konrad Theodor Preuss en 1906 en Nayarit, y después con un corpus que obtuve yo justamente 100 años después, en el mismo contexto. Y lo que he tratado de hacer para poder comparar estos dos materiales, primero fue hacer como un análisis historiográfico que me permitiera entender un poco la naturaleza del material que presentaba, y después una especie de crítica de fuentes para ver en qué la recolección del material había podido influenciar el material. Y bueno, en el análisis de ambos corpora llegué a un mismo a una hipótesis, digamos, y es que todo discurso en este contexto ceremonial de los coras de Nayarit, en realidad no se trata nada más de un texto, sino de una práctica social en la cual se genera una interacción particular, y es justo esta interacción lo que garantiza los procesos de aprendizaje y de transmisión de este saber. Bueno, voy a dividir mi exposición en tres partes. Primero voy a hablar sobre ciertos antecedentes conceptuales que son importantes en mi trabajo. Después voy a abordar un poco el caso etnográfico y algunos detalles. Y finalmente voy a hablar de este estudio comparativo. En estas tres partes voy a dar como más bien los resultados de mis observaciones. Sobre antecedentes conceptuales quiero tratar dos puntos. Primero que nada, quiero enfatizar algunos puntos sobre la situación actual de los pueblos indígenas, y después voy a abordar detalles sobre el estudio de las artes verbales. Bueno, generalmente cuando se estudia una tradición indígena, se tiende a concebir cualquier manifestación de estas culturas como tradiciones que han sobrevivido a un largo proceso de aculturación, como solía llamarse. Y esta perspectiva, que es muy común, de hecho casi todos los alumnos que llegan a una clase que doy de proyectos de investigación llegan con esta idea de concebir las culturas indígenas como vestigios de algo que fue. Y el problema con esta visión es que terminamos viendo a las culturas indígenas como partes desmembradas de una tradición imperial y grandiosa que existió. Y yo lo que he tratado de hacer en mis trabajos es vertir esta situación y tratar de ver a las culturas con sus manifestaciones actuales como manifestaciones completas por sí mismas, y tratar de entender cuáles son las dinámicas que se generan con las manifestaciones que podemos ver ahora, ¿no? Sin tratar de comparar lo que había en el pasado y lo que queda ahora. Pero bueno, a pesar de esta situación, también hay que considerar que hay en la actualidad y probablemente en los últimos 50 años un impacto muy fuerte de lo que por reducir llamaré modernidad, y que es un poco la influencia de todas las instituciones estatales, federales, municipales, etcétera, y una cierta manera de concebir tanto el poder como las prácticas culturales. En este sentido, los pueblos indígenas y sus manifestaciones se convierten en una especie de movimiento continuo, en donde la tradición siempre está reinventándose a sí misma. Y esto es muy importante en la antropología, pues en los últimos 20 años ha habido una crítica al concepto de cultura, que curiosamente se sigue usando en muchas otras disciplinas de las ciencias humanas,
y que en antropología hemos acotado porque resulta muy problemática si vemos que todas las diferentes manifestaciones de las sociedades humanas siempre están modificándose, cambiando y reinventándose. Entonces, en el ámbito ritual, en donde yo he centrado mi trabajo, es muy importante concebir siempre que lo que estamos viendo es una reinvención de algo, que seguirá reinventándose a sí mismo. Sobre las artes verbales, uno de los principales topes con los que me encontré es la noción de literatura oral o de sociedades orales, porque este concepto está basado en una forma de explicación en términos negativos de lo que son estas culturas. Todo lo vemos como la ausencia de escritura y a partir de esta ausencia tratamos de explicar lo que son los pueblos indígenas, por ejemplo, que no tienen esta tradición del libro ni de la escritura en la actualidad. Pero poco a poco, en el estudio de lo que se llama ahora artes verbales, para dejar de lado la cuestión de la oralidad, hemos visto que todas las manifestaciones de estas prácticas, que sí son orales, vienen acompañadas de diferentes tipos de manifestaciones que sustentan la misma práctica de la oralidad. Entonces, por ejemplo, tenemos iconografía, danzas, manipulación de objetos, una serie de elementos que siempre vienen acompañando estos textos. Y una segunda mirada diferente a esta perspectiva tradicional de la literatura oral también tiene que ver con lo que se llama el giro pragmático, que es un movimiento influenciado por el pragmatismo americano que surge en la antropología francesa y que lleva a los que trabajamos tradiciones literarias en estos pueblos a concebir que la manifestación de toda literatura oral está fuertemente influenciada por el contexto de su uso, lo que se llama situación de la enunciación. Entonces, esto nos obliga a salir un poco del texto mismo y a considerar aspectos que están alrededor del momento en donde se enuncia o se utilizan estos textos. Y bueno, esto nos lleva a considerar no nada más el contexto como una entidad o un concepto abstracto, sino a concebir en particular las interacciones de los participantes de todo evento de enunciación. Y con ello llegamos a observar que los diferentes actores de estas situaciones ocupan un lugar particular en la distribución de estos saberes, que son saberes especializados, ¿no? Así como leer implica ciertas técnicas que nos llevan a poder acercarnos a las letras, las tradiciones de las artes verbales también tienen una serie de técnicas que se van aprendiendo, pero este saber, en lugar de estar centralizado en la figura del especialista, por ejemplo, está distribuido en los diferentes participantes de todo evento. Entonces, un poco para resumir esta parte, cuando analizamos las artes verbales, siempre hay que concebirlos que estamos analizando estos procesos en sociedades que están siempre en transición y que estas prácticas sociales ofrecen no nada más la manifestación de la forma expresiva del arte verbal, sino también espacios de transmisión en donde se ofrece a los participantes, digamos, las instrucciones de su discurso. Y finalmente, como mencioné, es muy importante no cerrarse nada más en el texto, sino también concebir otras formas expresivas que tienen lugar junto con el discurso. Por eso les llamamos ahora fenómenos multimodales, ¿no? Porque no se trata nada más de un análisis de tipo literario, hay que considerar la acción, la interacción, etc. Bueno, pasando un poco al caso etnográfico, yo trabajo con los Coras, que es una comunidad de entre 20 y 25,000 personas, según el censo, que viven todos en el estado de Nayarit, distribuidos en diferentes comunidades agrarias. Yo en particular me he concentrado en el municipio del Nayar, que ven ustedes en la esquina ahí, y en la comunidad de Jesús María, que es una comunidad de hablantes que hablan uno de los dialectos del Cora, y todo mi estudio está basado en este dialecto particular. Los Coras se caracterizan por tener una serie de rituales en toda su vida social. Entonces, por ejemplo, de un año, 200 días al año hay una celebración de rituales comunales. Esto es sin contar los rituales de la familia. Entonces, el ritual como espacio socializable es muy importante, pero con el paso del tiempo esto ha tomado formas muy diferentes.
Conforme ha llegado las instituciones del Estado mexicano a instaurarse en los territorios indígenas, lo que ha sucedido es que se han formado especies de metrópolis serranas que concentran las instituciones y ciertas dinámicas sociales y que ahora contrastan fuertemente con lo que pasa a la periferia, ¿no? En todos los ranchos pequeños, en donde sigue habiendo ciertas tradiciones, pero que se han tomado una manifestación diferente de lo que sucede en el centro. Entonces, por ejemplo, en las capitales serranas tenemos grandes rituales en donde se concentran miles de personas para celebrar un ritual, y en cambio en la periferia, en los ranchos, tenemos pequeños rituales que son mucho menos llamativos, pero que tienen una continuidad mucho más impresionante que los grandes rituales del centro, ¿no? Y esto ha creado que manifestaciones como la que yo estudio, los cantos rituales, siempre se encuentren como en una especie de conflicto con la lógica de las instituciones, que va muy bien con estas grandes celebraciones comunales, pero que siempre está en conflicto con las pequeñas, los calendarios, los tiempos y las dinámicas de esta secuencia de rituales que se celebran en la periferia. Bueno, en este contexto ya podemos entender un poco cómo se da los cantos de mitote. Como les decía, bueno, el mitote es un evento que dura entre 3 y 5 días, en donde un grupo de personas generalmente relacionadas por relaciones de parentesco se ven en un lugar en donde hay un especialista ritual que ahí pueden ver con camisa roja sentado con un instrumento musical que se llama arco musical y empieza a enunciar una serie de cantos. Y al tiempo que enuncia estos cantos hay una serie de danzas, de manipulación de objetos y de diferentes expresiones. Los cantos que enuncia el especialista tienen una duración aproximada de 12 horas, por supuesto que no tienen ningún soporte escrito para estos cantos, y lo que ellos hacen es que, bueno, se aprenden, digamos, no el contenido concreto de los cantos, pero la manera de recordarlos, digamos como las instrucciones de la estructura, y los van cantando conforme avance el ritual. Pero para aprenderse esta estructura y estos cantos se necesita muchos, muchos años de práctica. Y a diferencia de lo que sucede con las escuelas en las instituciones federales, por ejemplo, este tipo de prácticas no tienen ningún contexto social que sea destinado al aprendizaje. Entonces, todos los especialistas han aprendido a cantar en el ritual mismo. Y bueno, hay diferentes elementos que los ayudan en esta tarea. Por ejemplo, las danzas y las acciones van a servir un poco como de apoyo mnemotécnico a partir del cual el cantador va a poder seguir distintas secuencias que tiene que incluir en su canto. Entonces es una tarea que no nada más es de memoria, sino de rememorización y que tiene lugar en el momento del ritual. Y bueno, aquí también es muy importante regresar a esta idea que les mencioné sobre la distribución del saber especializado, porque así como el especialista tiene que recordar las instrucciones para cantar, las personas que participan en el ritual tienen que aprender y recordar ciertos elementos que les van a permitir participar de manera correcta, por ejemplo, la secuencia de las danzas o cómo se manipulan ciertos objetos rituales. Bueno, todo esto nos lleva a concebir las prácticas rituales como ciertos contextos sociales que crean, primero que nada, tensión entre las formas del saber tradicional, que son el saber ritual, por ejemplo, este aprendizaje de los cantos, y el saber promulgado por las instituciones, por la escuela, en donde todo pasa por el material escrito, por un proceso de aprendizaje, por un contexto en donde se da este proceso de aprendizaje. Después tenemos que esto subraya una característica particular de los cantos y de los rituales, porque son ellos mismos el proceso y el contexto en donde se da este aprendizaje y esta transmisión del conocimiento. Y bueno, esto nos lleva otra vez a la especialización y a la distribución de estos saberes, ¿no? Que por la misma práctica del ritual, cada uno de los participantes va volviéndose experto en su materia. Bueno, ahora para llegar a la parte del estudio comparativo, ahí tienen dos fotografías, que no sé por qué sale medio raro los números, pero bueno, es un poco el altar y una de las acciones que tienen lugar en el ritual. Ahí pueden comparar ustedes, hay elementos muy parecidos entre estas dos manifestaciones que tienen 100 años de diferencia,
Pero como les decía, la idea no es comparar el presente como vestigios del pasado, sino entender cuál ha sido la lógica. Ahora, aquí me topé con una situación particular y es que no se pueden comparar dos tipos de materiales que provienen de procesos de investigación muy diferentes. Entonces, bueno, voy a describirles un poco cuáles son los tipos de materiales que analicé y cómo hice para ponerlos en contexto y para poder proceder a su comparación. En primer lugar, tenemos el material de Konrad Theodor Preuss, que consiste en dos tipos de registros de los cantos. Preuss hizo grabaciones en cilindros de cera, que son pequeños vasitos como ven ahí en la imagen, que se colocaban en aquella máquina, que es un fonógrafo. La persona que cantaba tenía que meter literalmente la cabeza en ese cono y todo lo que pronunciaba producía vibraciones que entraban por el cono y después hacían vibrar una aguja que iba marcando esas vibraciones en cilindros de cera que se insertaban en el cilindro plateado que se ve. El segundo tipo de materiales obtenidos por Preuss eran dictados. Entonces él lo que hacía, ya que conseguía personas que le dictaran estos cantos, les pedía que les dictaran, en vez de cantar, hablar, los cantos. Entonces esto, por supuesto, creaba ciertas modificaciones, ¿no?, que ahorita vamos a ver en algunos detalles. Pero el punto de estos procesos es que se creaba un material de registro que es único y que no podemos menospreciar ahora porque es el único testimonio que tenemos de esta tradición hace 100 años, pero tiene ciertas particularidades que hay que considerar en el momento del análisis. En comparación con este tipo de procesos, yo lo que hice fue grabar en el contexto ritual. Utilizaba en aquella época mini discs, que son pequeños aparatitos así que metía en la bolsa del cantador y le ponía un micrófono como en la camisa, ¿no? Entonces el cantador podía moverse libremente y no sentía el aparato, podía como también cantar sin la presión de meter la cabeza en el cono o cualquier cosa. Y esto me ofreció, primero que nada, versiones integrales de estos cantos que son muy largos. Entonces, a partir de estas versiones integrales, yo lo que pude hacer es localizar estos pequeños fragmentos que se habían utilizado a partir de los dictados y del material grabado con el fonógrafo. Y una segunda parte de esta contextualización consistió en tratar de entender cuál era la diferencia que había entre el material recogido en el contexto ritual y el material que se había recogido en contextos fuera del ritual, ¿no?, como el caso de los dictados y de las grabaciones. Y bueno, nada más para ser puntual en ciertos aspectos metodológicos, quiero decir que yo siempre consideré la metodología y el aspecto técnico de todas estas grabaciones como algo que no tenía injerencia directa en mi investigación, pero conforme he ido avanzando me he dado cuenta que son aspectos indispensables, ¿no? Y bueno, aquí quiero nada más hacer 3 comentarios sobre cómo el tipo de registro afecta directamente la calidad, la cantidad, la forma y el contenido del material que obtenemos para este tipo de estudios. Bueno, primero que nada, o sea, me queda claro que el tipo de registro va a tener un efecto directo. El caso de los cilindros nos lo muestra bien. Los cilindros graban 3 minutos. Y bueno, a pesar de todos los problemas técnicos que tienen, esta grabación se tenía que hacer en un contexto particular, que es metiendo la cabeza en el cono, etc. En segundo lugar están también los cambios del contexto. En estos cantos existe una serie de marcadores espaciales que en el caso de las grabaciones y de los dictados desaparecen o están como modificados. Esto quiere decir que el cantador, el especialista que cantó esos cantos no tenía todos los recursos mnemotécnicos espaciales que normalmente tiene cuando canta en el contexto ritual con toda la acción que aparece en torno a él. Y el tercer punto que me parece muy importante es la ausencia de una audiencia especializada. Esto es, a pesar de ser un discurso, siempre existe esta parte dialógica, ¿no?, en la ejecución de cualquier arte verbal, ya sea una narración de un cuento, pero en particular en los cantos, porque como vimos, hay una especie de diálogo entre las danzas y las demás acciones que suceden alrededor del canto. Bueno, me voy a saltar a la conclusión porque me queda un minuto. Nada más ciertas observaciones finales. Entonces me parece indispensable dejar de concebir las manifestaciones de artes verbales simplemente como manifestaciones literarias y creo que es muy conveniente concebirlas también como eventos sociales y muy dinámicos. Bueno,
otra parte también que creo que me ha enseñado mucho mi investigación es entender estos procesos de transmisión y de aprendizaje como la ejecución misma, ¿no? Como romper un poco con nuestra lógica de las escuelas sirven para aprender, y en este tipo de sociedades hay muchos contextos en donde la práctica misma ofrece las condiciones de posibilidad para la continuación de una tradición. Y bueno, finalmente creo que es muy importante considerar más seriamente la técnica y los métodos de registro para este tipo de estudios. En mi caso ahora soy muy cuidadosa, y solo para terminar, ¿me puedo robar 20 segundos? O sea, un ejemplo, cuando yo empecé a transcribir mis cantos, mi primera reacción fue editar una serie de comentarios que había como en las pausas entre cantos, ¿no? Entonces yo dije, no, esto no tiene caso, y los quité todos. Después dije, eso también es una adición sobre el material. Si esta tradición incluye en sí misma sus instrucciones, tengo que analizar estos comentarios que suceden entre cantos, y descubrí justamente que ahí estaba como, no nada más las instrucciones de cómo cantar, sino las instrucciones de cómo entender las instrucciones, ¿no? Porque en estos comentarios aparece todo el modo de hacer, de cómo el cantador va corrigiendo a sus aprendices, cómo los aprendices van guiando a los que danzan, y se cierra todo este círculo de participación común de un evento narrativo. Bueno, gracias. Muchas gracias. A continuación vamos a dar la palabra a Alejandra Amato, que nos va a presentar el tema de la literatura fantástica y la desarticulación del paradigma de la realidad en el lector, un ejercicio hermenéutico. Gracias, buenas tardes. Ese es el nombre de mi trabajo, la literatura fantástica y la desarticulación del paradigma de realidad en el lector, un ejercicio hermenéutico. Viejas como el miedo, las narraciones fantásticas son anteriores a las letras, nos dice Adolfo Bioy Casares, al inaugurar con esta breve y en apariencia sencilla frase comparativa, el prólogo que acompaña a la ya clásica antología de la literatura fantástica de 1940, compilada con Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo. Afirmar que lo fantástico, como lo hacen estos tres maestros del género, es anterior al mundo de la escritura, implica una declaración de principios que bajo esa categorización podría presuponer para cualquier lector, al menos por su antigüedad, que este género ha gozado de reconocido... ¿No se escucha bien? Que este género ha gozado de reconocido estatus dentro de un posible canon literario. La compilación de los tres argentinos, especialmente reforzada por la figura de Borges, que ya se anticipaba como un maestro en el tema, impulsó una revisión y, en cierta forma, un descubrimiento de lo fantástico para gran parte de una nueva comunidad lectora latinoamericana. A pesar de esto, las condiciones adversas que el género ha tenido que enfrentar en varios círculos literarios desde sus inicios no se han modificado sustancialmente. La aparente desatención que recibió la literatura fantástica durante un periodo prolongado, a pesar de poseer registros de sus orígenes escritos en el siglo XVIII, se debió, entre otros factores, a la gran dificultad que representaba poder clasificar varios de los textos que hoy conforman el género. A esto se sumaba la perniciosa idea, dentro del mundo literario, de considerarla un tipo de literatura menor por su desapego a los códigos realistas que imperaron a lo largo de los siglos XIX y gran parte del XX. Relegada por décadas a una condición de supuesta inferioridad bajo los adjetivos de evasiva, superficial, imaginaria y sobre todo no realista, la literatura fantástica ha tenido que librar una batalla tan vieja como sí misma y a la vez, como se verá, por momentos infructuosa, pues la pelea solitaria a la que se enfrenta la enemista con uno de los principios básicos que la constituyen, eso que difusamente llamamos realidad. Discutir sin límites metodológicos sobre este tema implicaría un verdadero problema, pues dicho ejercicio intelectual necesariamente requeriría una conceptualización del término desde diversos enfoques, el filosófico, el histórico y el sociológico. En este sentido, la elección de difusa como característica que antecede y precisa líneas arriba a la palabra realidad no fue escogida al azar, ya que contiene la intencionalidad de dotar a lo real de su carácter más literario. Es por esa razón que, sin dejar de incorporar algunos aportes imprescindibles de todas las disciplinas ya enunciadas, la delimitación que aquí realizaré de este término será precisada bajo los criterios metodológicos de la literatura. No persigo el objetivo reduccionista de analizar la ya clásica disputa de lo fantástico en oposición a lo real, pues parto de una premisa distinta que, lejos de conciliar a estos dos supuestos extremos, intenta establecer la necesaria dependencia de uno con el otro, ya que desde mi perspectiva la literatura fantástica es uno de los géneros que más necesita del encumbrado concepto de realidad literaria, porque su finalidad es precisamente desarticular ese principio,
romper subversivamente con él. Se podrá cuestionar el carácter novedoso en la exposición del debate. A pesar de esto, la discusión con respecto a él no ha sido saldada, y mucho menos en el ámbito mexicano, cuya literatura crítica profusa sobre el género no solo discute los derroteros de la obra de sus autores más consagrados, sino que analiza y cuestiona desde ejercicios teóricos exhaustivos a las viejas y nuevas generaciones que siguen haciendo de la literatura fantástica su principal línea de escritura. En efecto, una parte nodal de la literatura en México tiene como protagonista el género fantástico, no solo en el seno de la escritura parcial de autores canónicos como Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Juan José Arriola o incluso Alfonso Reyes, con su emblemático e inicial cuento La Cena, sino que desde décadas tempranas y hasta nuestros días, la literatura mexicana ha nutrido con más obras y autores de excelencia, como Francisco Tario, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Alberto Chimal, entre otros, el diverso mundo de lo fantástico latinoamericano. Asimismo, esta contribución de la literatura mexicana al género no ha pasado desapercibida en la orbe crítica. México no solo destaca en él por su prolífica y constante variedad dentro del mundo de la escritura creativa que se gesta en torno a lo fantástico, sino que prácticamente en paralelo también produce una importante tarea de reflexión y crítica literaria acerca del mismo. Es justamente sobre este fenómeno que me interesa discutir. Si el estatus del género fantástico, como se dijo, ha sufrido por momentos un problema de reconocimiento en la historia literaria, no es de extrañar que el ejercicio crítico que de él deviene, generalmente reivindicativo y asertivo en sus propuestas, lo haya padecido en varios casos aún más. Hasta aquí he planteado los dos bloques fundamentales que constituyen el centro de este trabajo. En ese sentido, y por una cuestión de obvia demanda metodológica y de tiempo para emprender el sendero crítico que me propongo, será necesario establecer en primer lugar y desde una perspectiva hermenéutica cuál es la relación de la literatura fantástica con el paradigma de realidad literaria, confrontación a la que usualmente es sometida para ser descalificada por los círculos críticos que dividen obtusamente al mundo literario en los compartimentos estancos de mayor o menor. En un sentido estrictamente filológico, la palabra desarticular significa desorganizar, descomponer o incluso desconcertar. Si se atiende el grado representativo de cada uno de estos términos, podrá entenderse su estrecho vínculo con el género fantástico y su eminente transgresión del principio de realidad dentro del código literario. Como señala Paul Ricoeur, ficción es fingere y fingere es hacer. Lo cito. El mundo de la ficción en esta fase de suspenso no es más que el mundo del texto, una proyección del texto como mundo. Fin de cita. En ese sentido, lo que se denomina como realismo o realista desde una perspectiva literaria puede ser entendido como un entramado compuesto por códigos variables, según la época, las costumbres, el lugar o la región a la que se pertenece, que se asemejan a las experiencias vivenciales del lector, pero no a la realidad per se, ya que el texto se transforma, al decir de Ricoeur, en su propio mundo. La profunda densidad descriptiva que caracteriza la literatura decimonónica, junto con su carácter explicativo y sus referentes contextuales, históricos, sociales, fortalecieron la cara más dura de esta confusión parcial con respecto a la referencialidad narrativa. De este modo, amparados bajo los sólidos principios que se gestaron en el siglo XIX y las diversas variantes reivindicativas de tipo social que nutrieron a un amplio sector de la literatura moderna del XX, la literatura fantástica se convirtió en presa fácil para ser descalificada por un sector crítico que le cuestionaba su carácter evasivo y distanciado de un concepto paradójicamente reduccionista de la realidad. Como sostiene Renato Prada Oropesa, cuando se caracteriza, y lo cito, el discurso literario fantástico como aquel cuya codificación no corresponde a la realidad y que por ello es extraño o inverosímil, se parte del prejuicio propio de la ideología referencialista de suponer una realidad establecida con el mismo valor cultural para todas las épocas y para todos los horizontes socioculturales. En primer lugar, a esta falacia se añade otra, la que afirma que la verosimilitud consiste en esta correspondencia entre códigos del discurso literario estético y los del mundo cotidiano, en la cual se da por sentado que la realidad, cuyo concepto y alcances epistemológicos marcan los parámetros estables y claros para ofrecer de base a esta correspondencia, es uniforme y unívoca. Fin de cita. La poca legitimación de lo que se denomina de manera sesgada como realidad fantástica se encuentra sustentada sobre bases endebles desde el momento en que dicha tipificación parte del principio excluyente y selectivo de una realidad unívoca de la que supuestamente deviene la creación literaria. Como ya se dijo, la literatura fantástica desarticula el paradigma de realidad de cada lector, o dicho de otro modo,
cada uno de los esquemas formales en los que se organiza su realidad, pues, y cito a Olea Franco, constituye una otredad, alteridad, dirán otros críticos. Es decir, un mundo de ficción que, aunque parezca muy diferente del universo físico de los lectores, en el fondo se relaciona siempre con este, ya que apunta hacia otras posibilidades de percepción de la realidad y de interacción con ella. Fin de cita. Por ese motivo, lo fantástico en la singularidad de su manifestación textual no siempre es, ni tiene por qué ser, diferente a la construcción del paradigma de realidad de cualquier otro género literario. En ese sentido, vuelvo a Olea, proporciona una de las definiciones más importantes al respecto, pues observa que si bien, y abro cita, el modelo racional y causal de la realidad respecto del cual se construye lo fantástico es único, puede asumir modalidades específicas en cada periodo o incluso región. Como sabemos, lo que vaga y ambiguamente denominamos la realidad es en primera instancia un concepto y, por lo tanto, un elemento variable cultural e históricamente. En el caso particular de la literatura, se liga además a una serie de convenciones retóricas también marcadas por el devenir. Así pues, lo que el texto fantástico cuestiona no es la realidad en sí, sino el paradigma de realidad mediante el cual los personajes se relacionan con su entorno inmediato. Fin de cita. Este cuestionamiento que establece la literatura fantástica al debatir sobre la relación de los personajes con su entorno inmediato, o dicho de otra manera, su confrontación con el paradigma de realidad y por obvias razones con el del lector, se puede entender desde la perspectiva de Irene Brézier como una dramatización de la, y la cito, constante distancia del sujeto respecto de lo real. Es por eso que lo fantástico está siempre ligado a las teorías sobre el conocimiento y a las creencias de una época. Fin de cita. Auxiliada por estas y otras premisas, se gesta la aseveración de que en la narrativa fantástica, cita, se hace evidente una ruptura en la codificación realista. Fin. Si bien para que dicha ruptura tenga lugar es necesario que paradójicamente el rico principio de esta realidad paradigmática sea firmemente establecido para que luego, mediante una serie de procedimientos creativos y técnicas narrativas muy variables, sea subvertida. Es así que este concepto de paradigma de realidad que estipula lo fantástico, ya discutido y categorizado, transcurre dentro de los parámetros literarios como una construcción textual del mundo desde la perspectiva referencial del lector, a través de las experiencias vividas por los personajes, pues el paradigma de realidad necesariamente opera en su mundo ficticio. Vuelvo a citar a Olea, dice: dentro del mundo de ficción construido por el texto fantástico, resulta sustancial preguntarse sobre la naturaleza e intencionalidad profunda del acontecimiento insólito que irrumpe en la realidad de los personajes. Cabe recordar que lo fantástico se produce mediante la intrusión de un elemento ajeno al mundo ficticio de los personajes, basado en un modelo racional y lógico de la realidad, o sea, de acuerdo a los códigos del realismo. Más allá de su aparente magnitud o insignificancia, puede tratarse de una serie de acontecimientos o de un hecho aislado, puesto que el elemento insólito cuestiona la confiada cosmovisión en la que hasta entonces se desenvuelven los personajes, tiene siempre una función desestabilizadora. Fin de cita. En ese sentido, retomando en esencia el planteo general de Ricoeur, para que el suceso fantástico se produzca y atienda a la multiplicidad de códigos ya estipulados para generar el quiebre con la realidad, es necesaria una colisión entre los dos espacios, el mundo del texto y el mundo real, entendido aquí como realidad paradigmática, y cito a Ricoeur. La suspensión de la referencia solo puede ser un momento intermedio entre la precomprensión del mundo de la acción y la transfiguración de la realidad cotidiana que lleva a cabo la ficción. El mundo del texto, ser mundo, entra necesariamente en colisión con el mundo real para rehacerlo, para que lo confirme, sea que lo niegue. Pero aún la relación más paradójica del arte con la realidad sería incomprensible si el arte no descompusiera y no recompusiera nuestra relación con lo real. Si el mundo del texto no tuviera una relación consignable con el mundo de lo real, entonces el lenguaje no sería peligroso en el sentido en que lo expresaban Hölderlin antes de Nietzsche y de Walter Benjamin. Fin de cita. A partir de esta colisión que enuncia el filósofo, se puede establecer el acto interpretativo del mundo texto, que realiza como ejercicio lúdico, desconcertante y permanente el lector implícito de la narrativa fantástica. En esta dinámica texto-lector, dentro del código fantástico, se cumple una premisa fundamental de Husserl, ya que el texto presenta evidentes espacios de indeterminación que el lector debe completar mediante la elaboración de una teoría hipotética. Asimismo, siguiendo al teórico alemán, Fortino Corral sostiene, y lo cito, que el problema se agudiza cuando
el problema se agudiza más cuando hacemos la distinción entre textos informativos y textos connotativos o simbólicos. La lectura de ambos implica un acto interpretativo, pero de orden distinto. En el primer caso, la actividad lectora se limita a una comprensión literal de la información que el texto proporciona, mientras que en el segundo, la participación del lector consiste en inferir un sentido que no está expresado directamente en el texto. Fin de cita. El mundo del texto produce una confrontación activa con el mundo real, que, como se mencionó al inicio, lo desorganiza, lo descompone y genera desconcierto ante los ojos de un lector convocado a restituir las ausencias, los silencios y los espacios de indeterminación de la narrativa fantástica. Esta relación de lo fantástico consignable con el mundo real o la realidad, agrego, previamente establecida como una construcción paradigmática, lo conduce a aceptar una paradoja, pues, y regreso a Prado Presa, el nuevo discurso quiere establecerse en la presencia de ambos códigos. El realista, que lo anula, quiebra sin resolverla, sin pedir una explicación que en el fondo la anule al reducirla a los valores racionales de la lógica. En este discurso fantástico no hay la explicación que restablecería el orden realista. Este debe permanecer dislocado y aquí radica su contribución a la concepción del mundo posmoderno. Mostrar la fractura sin mayor explicación, arrepentimiento o temor al escándalo. Esto constituye el núcleo de la nueva articulación de sentido, la nueva actitud estética que nos pide este subgénero narrativo. Fin de cita. En este sentido, el acto de lectura, y el ejercicio de ruptura del paradigma de realidad comparten un elemento de gran importancia desde la perspectiva gadameriana. Y cito, tienen que superar una distancia, obviamente. Y esto constituye un hecho hermenéutico fundamental. El lector y su repentino quiebre de la realidad textual parten de procesos similares, pues deben franquear la barrera de la incomprensión. El reto esencial que ocupa el problema de la restitución de este orden no radica en el grado de acercamiento directo al texto, ni en la evidencia de la exactitud y correspondencia de los hechos allí presentados, desde una perspectiva lógica, sino en mostrar justamente este tránsito hacia otro nivel de elaboración que implica la imposibilidad de atribuir una explicación racional a lo ya ocurrido. El problema hermenéutico que presenta la literatura fantástica no solo se sitúa en lo que el lector pierde de vista al presentarse el suceso insólito, inexplicable y no atribuible a ningún elemento exótico o mágico que rompe con el paradigma de realidad, sino también en lo que paradójicamente se gana con eso. Cuando leemos literatura fantástica estamos ante un modelo narrativo que implica un proceso de comprensión e inteligibilidad del mundo texto y del acto de lectura en sí mismo. En este sentido, para Susana Reis, la poética de la ficción fantástica existe tanto la coexistencia de lo posible y lo imposible, dentro del mundo ficcional cuanto el cuestionamiento de dicha coexistencia. Fin de cita. Aquí se introduce otra categoría que implica un enfoque de perspectiva parcialmente distinto a la hora de discutir el problema que genera lo fantástico, al romper con el paradigma de la realidad del lector, lo imposible, asentado desde una perspectiva de realidad vista aquí como lo posible, ya tipificada. Dejando a un lado cualquier lectura de contexto férico, cuento de hadas o historias mitológicas, en donde el término imposible no tiene cabida, justamente porque en ellos no hay imposibles, en el relato fantástico se presenta una dualidad que, según Reis, produce una situación inversa, ya que los imposibles fantásticos no permiten ser encasillados dentro de las formas de manifestación de lo sobrenatural, aquí la cito, aceptadas por la mentalidad comunitaria, pero además conviven de modo inexplicable, explícita o implícitamente, tematizado como tal, con posibles que sí se integran en el espectro de posibilidades que forman parte de la noción de realidad históricamente determinada del productor y sus receptores. Fin de cita. Para la crítica argentina, el aspecto más subversivo de lo fantástico radica justamente en este principio que cumplen los imposibles, pues fungen operativamente como las herramientas de ruptura con las que cuenta el relato fantástico para llevar a cabo sus acciones. Su cometido radica en atacar, amenazar, arruinar el orden establecido, nos dice Reis, las legalidades conocidas, admitidas, las verdades recibidas, todos los presupuestos no cuestionados en que se basa nuestra seguridad existencial, por más que se los pueda sentir inmorales. Fin de cita. Es por ese motivo que Reis no identifica como parte sustancial del problema el hecho de que el episodio que se declara como imposible pueda ser constatado por el lector como tal, sino que, y ahí regreso a ella, su ocurrencia posible o efectiva aparezca cuestionada explícita o implícitamente presentada como
transgresiva de una noción de realidad enmarcada dentro de ciertas coordenadas culturales muy precisas. Fin de cita. Como todos los géneros literarios, el fantástico también estructura y envía sus coordenadas de lectura a quien recibe el mensaje textual y debe interpretarlo, pero enuncia ciertas directrices generales sobre el modo en que habrán de interpretarse las obras particulares que se inscriben en él. Con esto proporciona al lector estrategias formales y temas recurrentes que constituyen la esencia misma de su base de escritura. Lo entrena y previene sobre los silencios, las ausencias y las modificaciones imprevistas que acontecen con la irrupción de un hecho insólito en un contexto determinado por las normas que dicta el paradigma de realidad literaria, en consonancia con el contexto social, histórico e incluso psicológico del personaje y de sí mismo. Es así que el relato fantástico deviene, y cito a Corral, en una especie de antitexto orientado hacia el no decir, pero este colapso comunicativo es lo que constituye, paradójicamente, su detonante hermenéutico. En ese sentido, lo fantástico es, como afirma, un espacio cultural en que se escenifica un sacudimiento de los presupuestos cognitivos básicos que regulan nuestro intercambio con el mundo real. El elemento sobrenatural o extraño induce en el mundo narrado, previamente identificado con el lector, una crisis de la noción misma de la realidad. Fin de cita. Después de este breve recorrido teórico, es factible sostener la afirmación inicial de que la literatura fantástica es uno de los géneros literarios más necesitados de la construcción paradigmática de la realidad. Pues mejor que ningún otro, y abro cita, nos predispone y empuja a superar la pasividad implicada en la noción de arte como evasión o divorcio de lo real y a trascender el sometimiento ideológico que opera tras la cómoda noción de la realidad como entidad unívoca. Como se ha explorado desde una perspectiva crítica, hermenéutica, su finalidad consiste precisamente en desarticular y subvertir este principio, y para hacerlo, este debe estar sólidamente construido y en este punto resultan escasamente válidos los conceptos que la reducen a un subterfugio, poco representativo de los conflictos humanos, ligado de manera simple a la esencia lúdica de la literatura y desapegado de un concepto formal de realidad que claramente no puede ser una condición patrimonial de ningún género literario en específico, ya sea para validarlo o desacreditarlo. Gracias. Muchas gracias. Bien, pues seguimos en la mesa con el señor Lauro Zavala, que nos va a presentar su trabajo, Breve Historia de la Teoría del Cuento. Gracias, buenas tardes. Bueno, es un privilegio estar en esta mesa. Acaba de publicarse un libro en la Universidad de la Ciudad de México sobre teoría general de lo fantástico, que entra en esta misma discusión y tiene mucha relación con lo que voy a presentar, porque es un libro que desarrolla la distinción entre el fantástico clásico, el moderno y el posmoderno. Y lo que voy a presentar es una visión general del el desarrollo de la teoría del cuento, que es, como dice Robert Stam, el ADN de cualquier narración. Y la idea central de esta presentación es que se puede distinguir claramente entre el cuento clásico, el moderno y el posmoderno, y a cada uno de estos tres paradigmas le corresponde también un tipo de teoría. Como voy a presentar un trabajo de metateoría, entonces quiero, antes de entrar en materia, presentar un par de ejemplos que pueden servir como referente del tipo de textos que llamamos clásico, moderno, posmoderno. Primero es un texto que se publicó en la antología de la UNAM de Minificción Mexicana en 2003. Dice: le propuso matrimonio, ella no aceptó y fueron muy felices. Como ven, la última línea es una ironización de lo anterior. Otro ejemplo igualmente clásico, esto de Argentina, dice: te extraño, me gusta extrañarte, no regreses. Y como ven, hay una similitud, ¿no? Pero en cambio el posmoderno lo que hace es integrar estos elementos del cuento clásico con lo que se aleja del cuento clásico, que es el cuento moderno. Entonces en el posmoderno hay una yuxtaposición. Y voy a leer este ejemplo de un texto de Guillermo Cabrera Infante del año 75, que se llama Canción Cubana. Dice: ay José, así no se puede, ay José, así no sé, ay José, así no, ay José, así, ay José, ay. Bueno, la narrativa posmoderna, por supuesto, tiene que ser irónica, además de ser intertextual.
Bueno, preparé también algo sobre teoría de minicuento, minificción, poéticas en México y la infografía, pero no da tiempo, entonces voy a reducir la presentación a la evolución de las teorías del cuento clásico, moderno y postmoderno. Esta historia, lo que conocemos como el cuento literario, se inicia en 1842, cuando Poe publica La filosofía de la composición, que es un artículo sobre su poema El Cuervo, pero que ha sido utilizado para estudiar el cuento, donde él habla de que el efecto del texto es inversamente proporcional a su extensión. El texto debería de ser apreciado de manera universal por cualquier lector. Lo importante es encontrar el tono adecuado a la intención y hay que identificar una estructura y una forma para crear finalmente la unidad de impresión, que por cierto dice él que debe ser producida en menos de 2 horas, una sola sentada, sería equivalente a lo que tarda ahora una película de largometraje. Bueno, las poéticas de la creación, que no son las teorías, han sido muy importantes, como esta que misma de Poe. Entonces, ya desde el siglo XIX se produjeron en distintas lenguas, ¿no? Maupassant y Daudet en francés, Henry James, John Henry en inglés, Chekhov y Dostoyevsky en ruso, Akutagawa en japonés, Darío Quiroga y Reyes en español y muchos otros. Pero entrando ya a la propia teoría, los principales teóricos en distintos países, sobre todo en español y en inglés, son estos que creo que ustedes conocen: Vaquero Goyanes, Edelweiss Serra, Castañino, Gerlach, May, Verónica Yaff, Luis Barrera, Hernán Lara, Samperio y otros, ¿no? Curiosamente, Lara y Samperio son cuentistas, pero han publicado trabajos de teoría literaria sobre cuento. Y los elementos formales y estructurales del cuento clásico son un inicio catafórico, es decir, que anuncia lo que viene, como la intriga de predestinación de Barthes en S sobre Z, un tiempo secuencial, un espacio transparente, es decir, considerado como natural, donde la ideología no se ve, un narrador omnisciente y confiable, personajes paroxísticos, es decir, que se encuentran en crisis, un lenguaje literal, una ideología didáctica y un final epifánico, como lo que vamos a ver. Y hay una tradición para representar metafóricamente este modelo, que se inicia con el triángulo de Freytag en 1896. En su trabajo sobre estructura dramática, él habló de un aumento de la intensidad dramática y un descenso, y ha habido varias versiones de este triángulo. Está la economía del lenguaje a la que se refiere Chekhov cuando habla de una escopeta que, si aparece en un cuento, debe ser usada. Está la concisión extrema del iceberg de Hemingway y el mismo laberinto epifánico que corresponde al final epifánico del laberinto micénico, que corresponde a lo que Ross Hills llama inevitabilidad en retrospectiva. Es decir, cuando llegamos al final, nos parece que ese final era inevitable de acuerdo con lo que hemos leído anteriormente. Si uno retoma el modelo para estudiar la narrativa mitológica que propuso Levi-Strauss en 57, hay una visión implícita de lo que no es mitológico, porque esto corresponde ya precisamente al cuento clásico, ¿no? Donde hay una inversión de las funciones narrativas que corresponden a los personajes. Por ejemplo, en el cuento tradicional de la Cenicienta, digamos, la Cenicienta, que es el personaje A, pertenece a una clase inferior, la función X, cuando las brujas pertenecen a la clase superior. En el momento en que las brujas actúan con una moral inferior, la Cenicienta merece ascender a la clase superior, ¿no? Hay una inversión de las funciones de los personajes. Vamos a ver después cómo esto cambia en el cuento moderno. Hay también otro modelo interesante que propuso Borges en un prólogo a un libro de cuentos de alguien que era su novia en ese momento y que después fue retomado por Pigler en el 92. Dice Borges: un cuento cuenta dos historias. Creo que es una distinción fundamental para oponerlo a la novela, que cuenta una historia. Entonces, en el cuento está lo que podríamos llamar ahora una historia anfitrión y una historia huésped. Y la historia huésped aparece al final como epifanía, es decir, como una revelación del sentido verdadero de la historia. Esto es muy claro, por ejemplo, precisamente en el cuento policíaco. En cambio, en el cuento moderno, digamos que podemos definirlo como todo aquello que se aleja del cuento clásico, y algunos incluso no lo llaman cuento, sino relato, o utilizan algún término que permita distinguirlo del cuento. Básicamente desaparece aquí el final epifánico, y es un tipo de narrativa que corresponde a las vanguardias históricas de las primeras décadas del siglo XX y está muy cerca de la poesía y del mito, ¿no?
un tipo de fantástico moderno, interior, y otro tipo de formas de escritura de vanguardia. Por supuesto, algunos de los escritores empezaron a reflexionar sobre su propia escritura. Por ejemplo, en el curso de Nabokov sobre literatura moderna, él señala el nacimiento de la literatura moderna con La dama y el perrito de Chekhov, porque termina con un final abierto. O están los numerosos estudios sobre los muertos, el cuento más importante del libro de Joyce, donde se crea un sistema de metáforas, que es más importante que la narración. La fragmentación del tiempo en Virginia Woolf, la multiplicación de voces en Faulkner, lo que Macedonio Fernández llamó el dudarte, ¿no? Un arte de dudar, el surrealismo en los cuentos de Bombal en Chile, o el fantástico interior, precisamente en Rulfo y otros escritores de lo que se ha llamado de muchas otras formas, ¿no? Real Maravilloso, etcétera, etcétera. Y la idea del knockout en Cortázar, ¿no? Es decir, que el cuento gana por knockout y la novela por puntos, ¿no? De hecho, ahora se va a publicar una antología de minificciones de boxeo, ¿no? Que muestran más claramente esta poética. Pero pasando a la teoría, en el 45 Joseph Frank habla de la espacialización del tiempo, es decir, en lugar de un tiempo secuencial, una multiplicación de tiempos que son simultáneos como el espacio, ¿no? En el 71 Stevik hace una importante antología de 10 tipos de cuento que no son cuento tradicional, lo llama anticuento, es decir, es una definición de cuento moderno. En el 76 en Argentina, Lidarón distingue también lo que llama el cuento realista, que sería el clásico, con lo que llama el cuento epifánico, que tiene los rasgos que vamos a ver en un momento del cuento moderno. En el 76 Ruth Hills indica la importancia del final abierto, y en el 84 Leonard Ashley propone una comparación de una serie de componentes, solo que los componentes de la tradición anglosajona incluyen características tan extrañas como el tema, ¿no? Pero el tema desde los formalistas rusos no es lo que necesariamente define un género, ¿no? O el tono, porque también el tono no es lo que lo define, sino los elementos formales y estructurales. Pero bueno, en esa tradición anglosajona hay un antecedente importante para hacer una comparación entre componentes específicos, ¿no? Que lo vamos a ver en un momento. Head habla de antiepifanía. Catalina Vallejo en Perú propone una semiótica cultural a partir de los 4 tipos de cultura que estudia Lotman, ¿no? Que es un modelo, bueno, polémico, ¿no? Luis Barrera en Venezuela habla de la importancia del minicuento, que se ha desarrollado prácticamente solo en español, y Charles May define la distinción entre moderno y clásico, hablando precisamente de la realidad del artificio, más que del artificio de la realidad, ¿no? Aquí están nuevamente los 8 componentes que había comentado hace un momento, que son componentes de estructura y de forma, no de contenido, y se añade la intertextualidad. Entonces aquí es lo contrario del clásico. El inicio es anafórico, en el sentido de que la historia ya ocurrió cuando empieza el texto, el tiempo es alegórico, el espacio es metafórico, el narrador es poco confiable, y generalmente es el estudio de Wayne Booth del 57, ¿no? Donde está Quijote, está Shakespeare, etcétera, donde el narrador nos dice que, por ejemplo, el personaje nunca miente, e inmediatamente escuchamos un diálogo donde miente, etcétera, etcétera, ¿no? Los personajes son contradictorios, el lenguaje es irónico, la ideología es ambigua, el final es abierto, y la intertextualidad es pretextual, es decir, que hay una relación con un texto particular, no con una regla de género. La representación metafórica de este tipo de cuento es la idea de un laberinto arbóreo, donde hay una entrada y múltiples salidas. De hecho, ahora acaban de hacer una serie de 3 carteles a partir de este modelo que lo convertía en una serie de fórmulas narrativas en la tradición semiótica, y bueno, se puede ver distintos tipos de recorridos. Si al final tenemos unos 20 segundos, me gustaría mostrar estos carteles. La polisemia y la multiplicación de verdades textuales. O alguien también ha hablado de la turbulencia del estallido súbito de un globo, donde hay simultaneidad de sentidos, o la secuencia de los meandros de un río, donde hay una impredictibilidad estructural. Por ejemplo, en el recuento que hace Florence Goyet del 2014. Volviendo a la representación de la idea de 2 cuentos de Borges, lo que ocurre aquí es que la historia huésped no aparece como epifanía, ¿no? Es decir, hay un principio de neutralización de la epifanía. Y retomando nuevamente la fórmula, que es la fórmula original de Lévi-Strauss para hablar del mito, el agente se transforma en su opuesto. Es decir, no hay un intercambio de funciones, sino que hay un cambio en el agente, que es lo que se ha utilizado para la semiótica de los sueños. Y, por ejemplo, Marta Portal, en su estudio semiótico de los cuentos de Rulfo, lo aplica para Diles que no me maten. Entonces se podría leer de esta manera. Juvencio actúa naturalmente, es decir,
Actuar en la naturaleza quiere decir fuera de la ley, ¿no? Mientras que don Lucas cumple la ley. En el momento en que lo ilegal, que es natural, entra en el terreno de don Lucas, entonces esto condena por ley a Juvencio, ¿no? Es decir, hay una inversión que termina con la muerte, ¿no? Bueno, por último, la teoría del cuento posmoderno consiste en señalar que se produce por simultaneidad o por simulacro, ya sea porque simultáneamente hay presencia de rasgos clásicos y modernos, lo cual genera una tensión paradójica, o porque hay simulacros de rasgos clásicos o de rasgos modernos, ¿no? Y esto está figurado en las ficciones de Borges, ¿no? Por ejemplo, en Jardines Senderos, etcétera, no hay alegorías al mismo tiempo históricas y reflexiones filosóficas sobre tiempo, que son géneros completamente extraliterarios, o en Continuidad de los Parques, ¿no? Que por cierto hizo un análisis de 10 posibles continuaciones y ha recibido 15,000 visitas en internet. O sea, hay una lectura muy intensa de este cuento, donde hay una metalepsis. Es el único cuento en el mundo donde el lector es el autor del crimen del personaje, ¿no? Esta superposición de fronteras. En el 69, cuando Monteros publica La Oveja Negra, bueno, se hibridizan fábulas irónicas que son semánticamente ambiguas con una tradición de la vanguardia. Y en el 75, La Botella de Klein de Anderson Invert tiene juegos textuales de intertextualidad irónica. Está La Memoria del Fuego, que es un trabajo estupendo de hibridación de crónica, mito, cuento y poesía, ¿no? Son cerca de 350 textos, ¿no? Fabio Moravito, por ejemplo, en México, en Caja de Herramientas, describe objetos de una caja de herramientas como martillo, trapo, etcétera, como si fuera una psicología propia, ¿no? El temperamento del trapo, el temperamento del martillo, etcétera, ¿no? En 2000, Juan José Millas produce un libro que se llama Articuentos, donde sigue él en el periódico publicando sus líneas, sus artículos de periódico con el formato de cuento, que es lo contrario de lo que hace aquí Villoro, que toma el formato de cuento, toma el formato del artículo para el formato de cuento. O sea, hay esta doble hibridación. Rogelio Guedea, el primero de sus 8 libros sobre crónicas cotidianas de reflexión filosófica, o las prosas apátridas de Ribeiro, ¿no? Que se hibridiza el diario con el cuento. Y los principales teóricos del cuento posmoderno son, el primero, 79, la teoría y técnica del cuento de Anderson Invert en Argentina, leer el cuento de Jodorowsky en Francia. Tendríamos un pequeño género de Gilles Perrin en Canadá, los avatares de la flecha de Lajos Scholz en Hungría, y bueno, lo que yo publiqué de cómo estudiar el cuento acá en el 2007. Y estos son los componentes del tipo de cuento posmoderno. El inicio es paradójico porque es simultáneamente catafórico y anafórico. Hay un tiempo espacializado, como lo había señalado Joseph Frank en el 45, hay un espacio fragmentado, narrador autoirónico, personajes intertextuales, lenguaje autorreferencial, ideología contradictoria, final único y múltiple al mismo tiempo, y una intertextual architextual, es decir, una referencia a una regla de género, más que a un texto particular. Y la representación metafórica de este tipo de cuento es, por ejemplo, la que propone Eco en su teoría de los laberintos. Es un laberinto rizomático, es decir, como una red telefónica o un tejido neuronal, donde puede haber una entrada, por ejemplo, cuando uno marca un número y hay una única interpretación, por ejemplo, en un cuento policíaco hay un único culpable, pero al mismo tiempo permite varias interpretaciones, ¿no? Esta simultaneidad clásica y moderna lo hace posmoderno. Entonces también hay una salida, una epifanía y múltiples finales. Hay monosemia y polisemia yuxtapuesta, hay una verdad ficcional y múltiples verdades textuales, ¿no? Los rasgos más frecuentes son hibridación con géneros no literarios, como el caso de la confesión, la solapa, etcétera, ¿no? El instructivo, en el caso de Cortázar. Intertextualidad irónica, metaparodia, tono lúdico y elipsis extrema, así que está muy cerca de la minificción, el minicuento. Y por último, el cuento posmoderno comparte rasgos estructurales con el cine posclásico, la minificción literaria, el nanometraje y la escritura en los medios digitales. Bueno, en conclusión, quiero citar un fragmento de un texto que acabo de traducir de Robert Stamm, Teoría y Práctica de la Adaptación, donde dice que según la narratología, los seres humanos utilizamos las historias como nuestra principal estrategia para dar sentido a la experiencia, no solo en las narraciones escritas, sino todo el tiempo y en todas las situaciones. Los narratólogos ven el cuento como una especie de material genético o ADN que se manifiesta en el cuerpo de cada narración particular. Gracias. Muchas gracias y gracias a todos los que hoy presentaron aquí su trabajo. Nos quedan unos 3 minutos. Si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta, adelante.
Bueno, pues ya que no tienen ninguna pregunta, terminamos esta mesa aquí. Muchas gracias por haber asistido y gracias otra vez a los que presentaron. Y sí, también les queríamos invitar que si quieren pasen, hay una mesa de libros donde encontrarán descuentos y si les interesa algún libro lo pueden comprar. Hasta luego.